Saludos, saludos y bendiciones. Dios te bendiga, familia. Que el Dios Todopoderoso te bendiga en esta tarde. Te deseo muchas bendiciones. Agradezco a las personas que se están conectando con nosotros. Te doy la bienvenida. Gracias a las personas que se están conectando en este momento. Auxilio en medio de cualquier tribulación. Eso es el Señor, tu pronto auxilio. Él es tu roca en el nombre de Jesús. Así que te doy la bienvenida. Vamos a darle oportunidad a que se conecten algunas personas. Deseo muchísimas bendiciones. Cuéntame desde dónde te conectas. Ponme tu nombre por ahí. Déjame saber si tienes alguna necesidad, si necesitas oración, y aquí estamos para servirte. Así que, familia, les doy la bienvenida. Esperamos solamente unos minutitos más en lo que se conectan algunas personas para que demos inicio bajo el tema aprobación o propósito. Aprobación o propósito es la porción que vamos a estar compartiendo. Y para darte el honor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy venimos delante del trono de la gracia, Señor. Padre Santo, de mis hermanos, rebosa la copa de cada persona, bendice el corazón de cada ser viviente, Dios, y llénales de tu luz, Yahweh. Llénales de tu luz, Señor. En tu luz vemos la luz, Yeshua. Es en tu luz donde nosotros vemos la luz, Padre. Yo te pido en esta hora, Elohim, Padre, que canceles cualquier oposición que venga de parte del reino de las tinieblas, Señor. Y oro para que prepares el camino, para que tu palabra, Yahweh, llegue a cada vida y a cada corazón. Y esto te lo quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Familia, como les decía, saludos y bendiciones. David, Dios te bendiga. Gracias a las personas que se están conectando. Hoy vamos a hablar bajo el tema aprobación o propósito. Aprobación o propósito. Les quiero recordar que seguimos orando por Venezuela, por nuestros hermanos venezolanos. Sigamos orando por nuestros hermanos de Venezuela. Sigamos intercediendo. Es muy importante. En la oración hay fuerza y en la oración hay poder. Así que, familia, es muy importante lo que es la intercesión. Bueno, vamos a leer la palabra. Nos vamos al libro de Marcos. Nos vamos a Marcos. Dice en Marcos 6, dice que Jesús en Nazaret. Dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Gracias, Señor, por tu bendita y por tu santísima palabra, Yahweh, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te encuentras en este día? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Facundo, que el Todopoderoso en este día te llene de su santa, de su bendita presencia. Agradezco a las personas que se están conectando en esta hora. Como les decía, vamos a hablar bajo el tema aprobación o propósito. Aprobación o propósito. Recordemos que en un momento dado Jesús va a su tierra. Jesús va a su tierra, familia. Ahora Jesús entra en una sinagoga porque recordemos que él iba de pueblo en pueblo, Jesús iba enseñando. Esto era una de las cosas que Jesús hacía en la tierra como parte de su misión de vida, como parte de su propósito, como parte de su asignación. Una de las cosas que Jesús hacía era enseñar. Jesús hablaba la palabra. Entonces en ese punto Jesús llega a su tierra. Imagínate que Jesús llega a su tierra, pero él no fue bien recibido en ese lugar. Dicen que cuando él comienza a enseñar en aquella sinagoga, las personas que estaban en aquel lugar comenzaron a sorprenderse por la sabiduría con la que Jesús estaba transmitiendo todo lo que él estaba realizando. Aparte de ella, Jesús era conocido por hacer milagros. Jesús ya había liberado al gadareno. Jesús ya había sanado a la hija de Jairo. O sea que ya Jesús ya había iniciado el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús llega a esa sinagoga y él comienza a enseñar. Imagínate que tú vas a hacer algo
y que tú tienes una expectativa de que lo que tú estás haciendo va a salir bien. Pero de repente te das cuenta que las cosas no salen bien y más bien la gente empieza a rechazarte. Esto fue lo que vivió Jesús. Jesús vivió el rechazo social. Jesús vivió el rechazo de los suyos. Pero sabes, esto no detuvo a Jesús. Jesús no se podía detener porque personas comenzaran a subestimarle. Por eso es tan importante que tú no te detengas, aunque tú te sientas o seas subestimado o subestimada. Tú no te puedes detener en la vida, porque la aprobación nunca puede tener más poder que el propósito. De hecho, nuestras vidas no tratan de aprobación. Nuestras vidas tratan de un propósito divino, de un propósito celestial y del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros en esta tierra. Entonces uno lo pone en una balanza. O elegimos aprobación o elegimos caminar por propósito. Porque las personas que buscan aprobación se vuelven esclavas de la que es la aprobación. Y todos los seres humanos en algún momento en nuestras vidas hemos buscado aprobación. Pero cada ser viviente tiene la capacidad de elegir aquello que va a escoger. Y esto tienes que entrenar tu mente. Tienes que entrenar tu mente para caminar en propósito, para caminar enfocado, para que estés enfocada en el propósito de vida. No te puedes enfocar en la aprobación, porque la aprobación lo que hace, la búsqueda de aprobación lo que hace es que limita a la persona, esclaviza a la persona. ¡Aleluya! Jesús no estaba enfocado en la aprobación. Jesús no dependía de que las personas le aprobaran. Él era y es el Hijo de Dios. La única aprobación que Jesús necesitaba era la aprobación del Padre. Y ya el Padre le había dicho a Jesús desde el principio: Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús tenía su identidad clara como Hijo de Dios. Él tenía su identidad clara, o sea que el rechazo que le estaban haciendo en su propia tierra a Jesús no le iba a afectar. Por eso el rechazo que tú puedas estar experimentando a ti no te puede afectar. De hecho, no lo puedes tomar ni personal, porque tu vida no trata de aprobación, tu vida trata de propósito. Tu vida trata de propósito. Cuando tú como persona lo entiendes, que en tu vida, que tú te canalizas y dices, ok, es un propósito. Tú no te enfocas en que te aprueben o que te desaprueben. Tú te enfocas en que tienes que cumplir con un propósito. Y disfrutas caminar en ese propósito de vida, porque eso le da sentido a tus días. El propósito le da sentido a tus días, porque tú haces las cosas con una razón. Tú haces las cosas con sentido. Y eso desconecta la mentalidad de la aprobación, porque eso hasta por naturaleza humana el ser viviente lo vive. La aprobación, el ser humano siempre quiere buscar esa aceptación, esa atención, pero Dios quiere que sus hijos caminen ese en propósito. Mira, cuando Jesús llega a esa sinagoga, imagínate todo lo que él está experimentando. Jesús va enfocado en el propósito, pero las personas no estaban enfocadas en el propósito de Jesús. Había mucha gente que más bien lo que estaba haciendo era criticar a Jesús. La gente de su propia tierra comenzaron a pensar, pero espera, este no es el hijo de José, pensaban las personas que estaban en la sinagoga. Este no es el hijo de José, ¿acaso? Este no es el carpintero. La gente comenzó a recordar quizás hasta la infancia de Jesús, a ese niño que creció en aquel pueblito. La gente que estaba en ese lugar no podían ver a Jesús como como la persona que él ya era. Lo veían quizá como aquel jovencito carpintero. Lo subestimaban
porque no pensaban que Jesús podía realizar lo que él tenía el poder para realizar. La gente estaba incrédula en ese lugar. Las personas comenzaban a pensar qué sabiduría la que él tiene, pero cuando recordaron que era hijo de José, que era hijo de María, que era el hermano de Judas, que era el hermano de Simón, que era hermano de Santiago. Cuando comenzaron a pensar todo eso de la familia de Jesús, cuando comenzaron a pensar en que Jesús era de aquella tierra, lo subestimaron completamente. Pero no bastó con subestimarlo. El hecho es que no bastó con que subestimaran a Jesús, sino que habían personas que hasta daño le querían hacer. En su propia tierra, en Nazaret, había gente que le quería hacer daño a Jesús. Pero Jesús, familia, Jesús no se iba a limitar, porque Jesús estaba claro de que en la vida todo eso iba a pasar. Todo iba a pasar. Jesús vivió el rechazo, pero ¿saben lo que sucede después que Jesús vive ese rechazo en Nazaret? Mientras gente rechazaba a Jesús, Jesús se paraba en autoridad para darle autoridad a sus discípulos y enviarlos de dos en dos. Aleluya. Mientras gente buscaba la manera de rechazar a Jesús, Jesús se paraba en autoridad para darle autoridad a sus discípulos y enviarlos de dos en dos. Los discípulos eran testigos de lo que vivió Jesús, del rechazo que vivió en su propia tierra. Los discípulos fueron testigos. Cuando Jesús le da autoridad a los discípulos para que fueran de dos en dos a llevar las buenas nuevas, ya los discípulos sabían cómo se movían las cosas. Esto no era una sorpresa para los discípulos, sino que todo lo contrario, Jesús les enseñó a caminar en propósito. Jesús le enseñó a los discípulos a caminar en propósito, porque a los discípulos también le iban a rechazar. Aleluya. Los discípulos también iban a ser rechazados. Jesús se los dijo: donde quiera que a ustedes no les reciban, sacúdase en el polvo de los pies. O sea que Jesús no dejó que el rechazo le turbara, no le dejó que le molestara, sino que Jesús sabía, más bien, familia, Jesús sabía que esto era parte de lo que él tenía del entrenamiento que él tenía que darle a los discípulos. Porque los discípulos de Jesús también iban a ser rechazados. Tú vas a ser rechazado. Y más si eres un hijo, una hija de Dios. Más si eres una persona que tiene encomendada una misión, tú vas a ser rechazado. Si tú eres alguien que lleva el evangelio de Jesús, tú vas a ser rechazado. Pero, ¿sabes? Hay personas que de hecho ni te van a estar rechazando a ti. Hay personas que no te van a estar rechazando a ti. Más bien a quien van a rechazar es a Jesús. Hay gente que no te está rechazando a ti. Hay gente que a quien está rechazando es a Jesús. ¿Ve cómo se mueve el rechazo? Rechazan a Jesús en su propia tierra. Pero Jesús sabía que también iban a rechazar a los discípulos. Jesús sabía que también iban a rechazar a sus discípulos. Pero Jesús los tenía a ellos en un entrenamiento, dándole autoridad. ¿Para qué? Para ir a expulsar demonios, para llevar sanidad a las personas, para ungirlos con aceite. Había un propósito muy claro como para que los discípulos o Jesús se desenfocaran con las personas que le querían hacer daño, con la gente que le quería matar. Jesús no lo iba a permitir porque había un propósito mayor. ¡Aleluya! Había un propósito mayor. Ese era el enfoque, el propósito. Tienes que mantenerte enfocado y enfocada en el propósito, no en la aprobación. La aprobación, la búsqueda de aprobación, lo que hace es esclavizar a las personas.
Necesitas identificar en el momento en que estás sintiendo que necesitas aprobación. Cuando tú estés sintiendo que necesitas ser aprobado en ese momento, tienes que vencerlo en el nombre de Jesús y recordar que tú no caminas por aprobación, sino que tú caminas por propósito divino. Y parte de tu día a día es caminar en el propósito de vida, trabajar para eso. Trabajar para lo que tienes que hacer, para aquello que Dios te mandó, lo que Dios te encomendó. Trabaja para el propósito, como hizo Jesús. Jesús seguía de pueblo en pueblo enseñando. ¿Sabes? Eso era un entrenamiento, eso era un enfoque tremendo lo que tenía Jesús, porque Jesús estaba muy claro que esto en la tierra no trataba de Jesús, no necesitaba la aprobación de nadie, sino que todo lo contrario. Recordemos que Jesús más bien estaba abriendo un camino. Jesús estaba abriendo el camino para darnos a nosotros vida eterna. ¿Ustedes creen que Jesús se iba a desenfocar con las personas que le estaban rechazando porque lo estaban subestimando? ¿Ustedes realmente creen que eso iba a desenfocar a Jesús? Para nada, porque el propósito de Jesús era mayor. Tu propósito es mayor, y más para estos tiempos donde el Señor te necesita activo, te necesita activa. No te puedes desenfocar. Tienes que más bien caminar en el propósito, y eso te va a ayudar a caminar bendecido. Eso te va a ayudar a estar bendecida. Camina en el propósito de vida. Si Jesús hubiese desenfocado mientras personas lo que hacían era buscar la manera de matar a Jesús, de hacerle daño a Jesús, de subestimar a Jesús, ¿qué hubiera pasado con aquel hombre que estaba sordo, tartamudo? Jesús no hubiese llegado hasta donde estaba él. Pero ese era el enfoque de Jesús: sanar a las personas, llevar libertad al cautivo, darle vista al que está ciego, traer liberación, sanidad. Ese era el enfoque total de Jesús. Jesús sabía que la oposición iba a estar presente, pero el enfoque de Jesús era seguir hacia adelante con todo lo que él estaba llamado a hacer en este planeta Tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es importante que recuerdes, esto es una elección. O eliges aprobación o eliges caminar en propósito. Tu mente te va a sabotear, porque eso es parte de la naturaleza humana. Te va a sabotear la mente, pero tú vas a seguir enfocado. Tú lo impones en el nombre de Jesús. Tú dices: yo soy de los que camina en propósito. Yo soy de los que camina en propósito. Aleluya. Yo soy de los que camina en propósito y no en aprobación. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús continuó hacia adelante. De hecho, en aquel lugar, en Nazaret, él no hizo milagros, pero él sanó. Él no hizo grandes milagros, pero él sanó a algunas personas. Porque la gente, como habían personas que estaban incrédulas, las personas que estaban incrédulas se perdieron la bendición. Pero aquellos que se atrevieron a creer en Jesús se llevaron la parte de ser bendecidos. Y Jesús siguió hacia adelante con su misión, con su propósito, con el entrenamiento que él le tenía a los discípulos. Mientras en un lugar buscaban la manera de minimizarle, por otro lugar Jesús seguía caminando en autoridad. Y eso es lo que Dios quiere que tú recuerdes en este día, que es lo que importa. Que tú sigas recordando quién tú eres, que recuerdes la autoridad que Dios te ha dado para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No te desenfoques con aquello que no tiene sentido. Mantente enfocado como lo hizo Jesús. Así que, familia, yo te deseo muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que el Todopoderoso te llene de su santa, de su bendita presencia. Vamos en esta hora a tomar este tiempo oportuno para orar por nuestros hermanos de Venezuela. Familia, seguimos en oración, continuamos
orando por nuestros hermanos de Venezuela. Así que yo te invito a que te unas a esta oración. Vamos delante del trono de nuestro Padre Celestial, pidiéndole por cada hermano y por cada hermana de Venezuela, por cada familia, por cada niño, por cada niña, por cada hombre, por cada mujer que está en Venezuela. Nosotros venimos delante del trono del Señor para pedirle a Dios en esta hora, para que Dios extienda una vez más su misericordia. Clamamos en favor de ellos. Así que, familia, yo te invito a que te conectes en esta hora, que te mantengas conectada conmigo, que te mantengas conectado, y vamos a estar orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a darle primeramente gracias a Dios por este día. Venimos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, para darle gloria a Jesús. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra y dándote el honor, mi Señor. Venimos delante de ti reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que eres el Santo de Israel. Y que no hay uno digno como tú, Yeshua. Que aún los cielos cuentan tu gloria, Padre. Sabemos que el firmamento anuncia las obras de tus manos, Yeshua. Padre, en esta hora venimos delante de esa corte celestial. Venimos delante del tribunal de justicia, Señor, pidiéndote, Padre, que sea tu misericordia alcanzando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas venezolanas, Señor. Que sea tu misericordia extendiéndose sobre ellos, Padre. Ilumínalos con tu presencia, Señor. Oramos para que vidas, Señor, sigan siendo rescatadas en este tiempo, mi Dios. Padre, para lo que para el ser humano parece imposible, sabemos que para ti no lo es, Señor. Venimos delante de tu presencia pidiéndote, Jehová, que los lleves a habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios que es omnipotente, Señor, aleluya. Juntos diremos a Jehová, tú eres la esperanza de Venezuela, Señor. Eres el castillo de Venezuela, eres su roca fuerte, el Dios en quien ellos han confiado, Yeshua HaMashiach. Tú eres el Dios en quien ellos han confiado, Señor. Padre, líbralos del lazo del cazador y de la peste que destruye, Jehová, y con tus plumas cubre, Padre Santo, Venezuela, que debajo de tus alas ellos estarán seguros, porque escudo y adarga es la verdad de Yahweh. Padre, en esta hora oramos por esas personas que están bajo el terror nocturno, Señor. Refúgialos, Jesús. Guárdalos, Señor. Tú eres el pastor de pastores, Jehová. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sea la presencia del Dios eterno, Padre, en este tiempo, levantando a la nación de Venezuela, levantando a cada persona, levantando a cada familia, trayendo sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Te damos honra y te damos toda la alabanza, Yeshua. Padre, y todo esto te lo queremos pedir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.